Así que entre todo ese bullicio, nosotros paramos la pelota y tenemos hoy un invitado, un compañero, César Trejo, que es veterano de guerra de Malvinas, es el director del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. César, ¿cómo te va? Buen día, gracias por estar este día de lluvia. Buen día, Lucas. Un día malvinero. Otro día malvinero Otro que no se día encuentra. El otro día en la inauguración de la muestra Malvinas es porque está. También fue una noche de lluvia. Hoy te viniste en moto. Sí. Está bien. Es mi transporte. Es tu transporte. Urbano. Sí, sí. Mucho mejor que el colectivo, más rápido. Más autonomía, sí. Che, César, ¿cómo estás viendo esta discusión del Congreso? Esta ley bases. Bueno, hay una evidencia. Se trata de una reingeniería parlamentaria, legislativa, de derecho, en todos los planos de la vida comunitaria, que es coherente con las definiciones dadas por el actual Poder Ejecutivo, este gobierno, en el sentido de ir hacia un régimen claramente colonial, de subordinación a las grandes potencias occidentales, anglo-norteamericana y sionista, con la esperanza, quizá por ahí por ingenuidad, por convicción cipaya y colonizada, o vaya a saber por qué circunstancia, de una Argentina sometida como lo fue a partir del siglo XIX, cuando Pavón y Cepeda triunfó el proyecto oligárquico y en relación de subordinación con Gran Bretaña, y que duró aproximadamente unos 80 años en la Argentina, muy consolidados, donde prácticamente toda la propiedad en la Argentina estaba subordinada a el mecanismo de inserción con Gran Bretaña como proveedora de materias primas, en esa época exclusivamente cereales y ganado. Y donde todo era inglés. Bueno, vamos a esa nueva perspectiva, ¿no?, de insertarnos como Milei y el gobierno lo llamó alianza estratégica. En realidad, una alianza estratégica es otra cosa. Una alianza estratégica, por ejemplo, la de Estados Unidos y Gran Bretaña, que atraviesa de alguna manera la historia contemporánea, o la de Estados Unidos e Israel. Esa es una alianza estratégica. Lo que se trata acá es de una completa subordinación estratégica. Y bueno, el andamiaje jurídico y legal para que eso sea el nuevo estatuto legal del coloniaje sería el cumplimiento de esta ley bases, ¿no? Hay una coherencia ahí y hay un desparpajo enunciativo de ese proyecto colonial, casi con orgullo se dice, se lo proclama el propio Milei. Y bueno, evidentemente hay que ver si la mayoría de las argentinas y los argentinos deseamos ser pobladores, habitantes de una colonia donde obviamente hay lugar para muy poquitos, digamos como mucho un 10% de la población argentina, el 90% restante agua y ajo, ¿no? Ahora, la cuestión Malvinas nos lleva a pensar, ¿no?, esta situación colonial. Lo que hace Milei es repetir lo que había hecho Galtieri en su momento. Estados Unidos nos va a respaldar para recuperar Malvinas. Bueno, ya la historia demostró que no, pero para cualquiera que lea un poco, más allá después de si sos más de derecha, si sos más de izquierda, bueno, la posición ideológica que tenga, cualquiera que vea lo que pensó Galtieri, que Estados Unidos nos iba a respaldar, bueno, puede darse cuenta que lo que dice Milei ahora es simplemente una mentira, ¿no?, o que es parte de su mente extraviada. Ahora, ¿qué pasa hoy? ¿Cuánto tenés de información o qué es lo que pensás que ocurre por las cabezas de los militares argentinos, de los prefectos? Porque ayer, por ejemplo, a mí me consta que la prefectura es malvinera, porque cuando se hacían los piquetes
acuáticos con la militancia popular para la ley Gaucho Rivero y iban con los kayaks para que no entren los barcos ingleses. Año 2012, 2013, el Tony López, bueno, tantos compañeros. La prefectura colaboraba de alguna u otra manera, obviamente no oficialmente porque no lo podía hacer, pero había un espíritu malvinero. Ayer Milei se vistió de prefecto para recibir a los estadounidenses, se vistió de militar con Laura Richardson y se cantó el himno yanqui. ¿Qué pasa? Digamos, bueno, se está comprando los F-16 como si no hubiésemos aprendido nada de la guerra de Malvinas, donde combatimos con también material descartado por los ingleses. ¿Qué está pasando ahí adentro? Digamos? Es una buena pregunta. También me consta que la prefectura es malvinera, porque nosotros durante muchísimos años despedimos los contingentes de los familiares de caídos que viajaban a Malvinas, y durante muchísimos años lo hicimos en la capilla Nuestra Señora de la Esperanza en Puerto Madero, claro, de la prefectura naval. Me consta y hemos tenido una excelente relación. Sí, a ver, podríamos extender la pregunta. ¿Qué está pasando por la cabeza de nuestras hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad frente a todo esto, ¿no? Es obvio que hay una obediencia debida, digamos, de las fuerzas de seguridad. Ahora, ¿qué pasa en cada uno de ellos frente a este espectáculo? Es lo mismo que nos podemos preguntar qué pasa en la cabeza del resto de los argentinos. Tal cual. Evidentemente, nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad están para, digamos, defender la seguridad de las personas, en el caso de las Fuerzas de Seguridad y de la comunidad en general, para garantizar la paz social, y la defensa de la patria para las Fuerzas Armadas. Y es obvio que en un país que tiene un 30% de su territorio ocupado o bajo amenaza de ocupación por parte de los británicos, como es todo el Atlántico Sur, habrá que preguntarse cuál es la respuesta o los interrogantes que hay en la cabeza de nuestros uniformados frente a estas políticas. Yo creo que también hubo, lamentablemente, una etapa demasiado extensa de la posguerra, donde las Fuerzas Armadas no tuvieron ningún rol, o quizás el único rol que tuvieron fue de punching ball, digamos, ¿no? Para ser golpeadas, para ser degradadas, para ser ninguneadas y para ser basureadas por un sistema político que le quitó las herramientas, que le quitó doctrina, que no tuvo doctrina, estos gobiernos de la defensa nacional, sino se recuperó la doctrina de la defensa, salvo en el último periodo del ministro Agustín Rossi y de Tayana, cuando se dictó la Directiva Estratégica de Defensa, donde se puso en el centro de esa Directiva Estratégica el Atlántico Sur, y con la tímida recuperación que significó el Fondo para la Defensa, el FONDEF. Digamos, gestos en una dirección correcta, Esto pero que no torció. Último gobierno. El último gobierno. Digamos, un gesto hacia la dirección, entendemos, correcta de la defensa nacional, pero que no alcanzó para revertir 40 y pico de años de ninguneo y de malvinización. Porque con la necesaria revisión del terrorismo de Estado, del juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar, obviamente que todos queremos que haya justicia y todos abogamos porque hubiera justicia en ese sentido, pero eso impidió durante muchos años reflexionar sobre el complejo de la defensa, sobre esa necesidad que tiene el país, porque sin defensa nacional no hay política exterior posible, autónoma y soberana. Y sin política exterior autónoma y soberana tampoco hay una política nacional hacia adentro, porque de acuerdo a donde uno se ubique en el mapa geopolítico del mundo, también ahí prospectivamente puede desarrollar una política interna, ¿no? Como decía el general Perón, ¿no? La verdadera política es la política internacional. De acuerdo a cómo se para uno ante el mundo, es de alguna manera lo que puede esperar para desarrollar un propio proyecto nacional. Y la verdad que la clase dirigente argentina en su conjunto, en la posguerra, lo único que hizo fue debilitar, tanto espiritual como materialmente, a la nación argentina. Y en lo material, obviamente, el sistema de defensa nacional fue absolutamente desarmado. Entonces,
¿qué podía ser esperable en la cabeza de los uniformados de las Fuerzas Armadas, especialmente frente a esta coyuntura? Y un enorme desconcierto y por lo menos alguien que supuestamente le promete dignidad. Ahora, yo creo que el honor de las Fuerzas Armadas, que es una categoría importante para cualquier Fuerza Armada en el mundo, el honor, digamos, depende del honor de la nación. Si hay una nación que está subordinada, no pueden tener honor las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, yo llamaría a nuestros uniformados, a nuestras mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas, a repensar, porque no se puede tener dignidad desde un punto de vista institucional si la patria en su conjunto no tiene dignidad. Y si la patria se subordina a un rol de servidumbre, de esclavitud, obviamente, ¿qué dignidad pueden tener los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que han, digamos, que de alguna manera su juramento es dar la vida en la defensa de la patria, cuando esa patria o los dirigentes de esa supuesta patria encarnan un antiproyecto y una subordinación que niega la patria misma? Te tocó vivir el menemismo con todo lo que significó, ¿no? Como estatuto legal del coloniaje. El alfonsinismo. El alfonsinismo. El alfonsinismo que comenzó la desmalvinización de una manera brutal en términos culturales. El menemismo que de alguna manera desarmó no solo espiritual sino materialmente a la nación, y luego la continuidad, porque no hubo una verdadera reversión de esas políticas de debilitamiento de la Argentina, tanto material como espiritual. La desmalvinización cultural y pedagógica continúa hasta hoy. No hubo ningún momento en la Argentina donde en el sistema argentino educativo se estudiara, se enseñara la causa Malvinas como corresponde, pese a que en el año 2006 hubo una nueva ley de educación donde se puso a Malvinas como un contenido transversal para todos los niveles. Y bueno, sin embargo se sigue desmalvinizando activamente el sistema pedagógico. Y los medios de comunicación tienen una partida importante, ¿no?, en esa desmalvinización. Ahora, decía el menemismo y después hubo una reacción del pueblo argentino, un resurgir. Néstor Kirchner significó eso en términos de un proyecto nacional, pero hoy tenemos un movimiento nacional argentino muy fragmentado. Creo que la causa Malvinas nos invita a pensar en el territorio ocupado, en las cuestiones pendientes, en qué significa defender la patria en términos territoriales, pero también en términos productivos. Exactamente. Y en esta ley bases lo que hay es esto que vos decías, el estatuto legal del coloniaje empujado por corporaciones, porque el siglo XIX tuvo sus capítulos de granero del mundo. Ahora seríamos ya un suelo saqueado, ¿no? Yo la escuchaba a Cristina este sábado, sí. Hablaba del extractivismo. Sí, es cierto, el modelo que se propone Milei es minería, energía, alimentos, ganadería, digamos, el campo. Toda esta, salvo el campo, que tiene algún componente, digamos, de industrialización, porque el actual campo tiene algún componente de industrialización, con las máquinas herramientas, con los procesos y demás. Sí. Pero es cierto, sería una economía extractiva, no productiva en términos industriales, científico-tecnológicos. Ahora, eso ocurre desde el proceso para acá. Es un proceso económico que trascendió al proceso de reorganización nacional y se fue consolidando. De la dictadura, del plan Martínez de Oz en adelante. Exactamente, y nadie lo revirtió, el extractivismo, porque no es que hubo un proceso de reindustrialización, lo hubo marginalmente en algunas. Los periodos de los últimos 20 años se caracteriza por la mayor concentración económica y la mayor extranjerización económica, y no precisamente la de sustitución de importaciones o desarrollos industriales. Simplemente la Argentina continuó con algunos vectores científico-tecnológicos, como el tema de lo espacial, como el tema de lo nuclear, donde alcanzamos un desarrollo científico-tecnológico que durante el gobierno kirchnerista por ahí se le puso énfasis. Pero en términos sistémicos, la economía argentina siguió y sigue, y cada vez más, convirtiéndose en una economía de proveedora de commodities baratos para las grandes corporaciones transnacionales. Eso no se revirtió en estos 40 años de democracia, al contrario, se profundizó. Escuchando a César Trejo, veterano de guerra de Malvinas, que este jueves se va a desarrollar una interesante, puesta de memoria, ¿no?, en el obelisco. Es un nuevo aniversario del hundimiento del
Belgrano, del Ara General Belgrano durante la Guerra de Malvinas, un crimen de guerra. César, me gustaría que expliques, y después vamos a la actividad, por qué el hundimiento de Inglaterra, de la OTAN, fue un crimen de guerra. Bueno, en primer lugar, se habla mucho siempre de la zona de exclusión, el tema del bloqueo, las 200 millas unilateralmente declaradas por Gran Bretaña. En realidad, el Belgrano, sí, hay una perfidia, digamos, este es el término internacional jurídico que caracteriza el hundimiento del Belgrano y en general de toda la intervención de los submarinos. El submarino es un arma pérfida en el sentido de engañosa, asimétrica, es decir, es muy difícil de ser detectado, de ser atacado, etcétera. Hay guerra antisubmarina, pero la verdad es que no es la razón principal que el Belgrano no estaba en la zona de exclusión, es una de las razones. ¿Por qué es un crimen de guerra? Hay muchos marinos que dicen, no, pero si hablamos de crimen de guerra, convertimos a los muertos del Belgrano en vez de héroes en víctimas. No, la heroicidad no se mide por la perfidia del adversario, sino por lo que está dispuesto cualquier ciudadano a dar. Y la tripulación del Belgrano estaba dispuesta a dar su vida por la defensa de la patria. Y eso se demostró incluso en el naufragio, es decir, la solidaridad, el entrenamiento, es decir, esos son argumentos falaces. ¿Por qué es un crimen de guerra? Porque hay dos principios en el derecho internacional que están taxativamente explicitados en las convenciones de Ginebra y en los acuerdos complementarios. El primero es el principio de necesidad, es decir, que se basa en el principio de legitimidad del uso de la fuerza. La única excepción que tienen los países, y también en nuestro derecho penal, es el principio de legítima defensa. Es decir, la única motivo por el cual un país puede legítimamente hacer uso de la violencia es el principio de legítima defensa. La discusión, entonces, está, Gran Bretaña utilizó la legítima defensa, Argentina, yo creo que la Argentina utilizó el principio de legítima defensa, porque las Malvinas son argentinas y porque hemos sufrido agresiones y seguimos sufriendo agresiones coloniales. Ahora, el principio de necesidad establece que para que el ataque a un blanco sea lícito, no basta con que sea un barco de guerra, un avión de guerra, sino que tiene que representar una amenaza inminente para mi propia fuerza. Es legítimo que yo ataque a un blanco enemigo si representa una amenaza. El Belgrano no representaba ninguna amenaza militar, estaba volviendo a su base, estaba a más de 340 kilómetros del buque inglés más próximo, el alcance de sus cañones eran 25 kilómetros, estaba volviendo a su base y no significaba ningún peligro inminente para la flota. Lo que sí significaba un peligro inminente era que en el plano internacional e incluso en el plano interno del gobierno británico se alcanzara la paz. Margaret Thatcher necesitaba la guerra y necesitaba una victoria para perpetuarse en el poder. Ahí sí. Y luego el otro principio es la proporcionalidad. El Conqueror, el HMS Conqueror, el submarino de propulsión nuclear comandado por Redford Brown, tuvo que recibir 3 veces, hizo repetir 3 veces la orden de ataque, pero no era ataque al Belgrano, era hunda al Belgrano la orden. Por lo tanto, utilizó dentro de sus 2 tipos de torpedo que llevaba el Conqueror, el que garantizaba el cumplimiento de la orden, que era hundirlo, no atacarlo. Porque, y en la economía de guerra, es siempre más económico poner fuera de combate que matar. Sea una persona, sea un buque. ¿Por qué? Porque si yo mato a una persona, neutralizo a 3. Si mato a una persona, neutralizo a 1. Si hiero a una persona, neutralizo a 3. Si hubieran atacado el Belgrano, hubieran neutralizado al Bushar y al Piedrabuena, que eran los buques escolta, que se rajaron en ese momento. Hundiendo al Belgrano, el único que neutralizó es al Belgrano. En realidad no había una lógica militar estrictamente, sino una lógica política. Y eso está taxativamente prohibido. Por razones políticas, escalar o utilizar no proporcionalmente el uso de la fuerza y sin necesidad de que eso hubiera. Por eso es un crimen de guerra que fue denunciado primero por los británicos. La primera investigación fue en el Reino Unido y duró, no 6 semanas o 6 meses, duró 6 años la investigación. Esto que estás contando en la Cancillería Argentina, en la política exterior de la Argentina,
no estuvo como planteo internacional. Es decir, sí en los foros internacionales plantear en Naciones Unidas la soberanía de la Argentina, recordar la votación de 1965 durante el gobierno de Ilia. No estuvo en la Cancillería por la simple razón que el 19 de octubre de 1989, en la primera declaración donde se reanudan las relaciones bilaterales argentino-británicas en Nueva York, por instrucción del presidente Carlos Menem y el canciller Domingo Felipe Cavallo, el embajador Lucio García del Solar, en esa declaración conjunta entre ambos países, en la cláusula tercera expresa claramente la renuncia de ambas partes a reclamarse por los hechos de la guerra hasta el año 1989. Es decir, en realidad una cláusula que no podía haberse firmado, sencillamente porque ya Argentina y Gran Bretaña habían firmado los acuerdos de Ginebra, las convenciones internacionales, y hay una cláusula en la convención en los protocolos internacionales y en el derecho internacional que dice que ninguna parte se podrá exonerar a sí misma o exonerar a la otra. Pero esto se profundiza a partir de la Constitución del 94, cuando todos los acuerdos internacionales adquieren jerarquía constitucional en nuestra reforma constitucional. Por lo tanto, esa cláusula debería ser absolutamente anticonstitucional y nula. Y sin embargo la Cancillería lo sostiene, y eso es lo que ha impedido durante estos años que todas las iniciativas en nuestro país se vieran vedadas para investigar y para aceptar las denuncias de los crímenes de guerra. Claro, ese fue... hubo otros crímenes de guerra. Así es. Pero lo que vos estabas nombrando es los tratados de Madrid o acuerdos de Madrid, ¿no? Año 89 y 90. La primera declaración de los llamados acuerdos de Madrid. Menem y Cavallo. Bueno, ¿y el jueves qué se va a realizar? Porque con toda esta cuestión adversa, ¿no? Esta cuestión de denuncia, esta semicolonia que somos, ¿no? Sobre todo después de Malvinas, ¿no? Porque supimos ser un país que declaró la independencia económica, la revolución justicialista de el año 45 en adelante, 43 y después con el epicentro en 17 de octubre, abrió la perspectiva de una Argentina potencia y después fue atacada, fue bombardeada, ¿no? Fue detenida, desaparecida, y con la guerra tuvimos ya una Argentina de una democracia de la derrota que nunca pudo levantarse, pero sí hubo una resistencia popular en los 90, en la clase trabajadora, en los veteranos de guerra, hubo mucha organización de resistencia que hoy se vuelve a poner en la calle, ¿no? Ya con más el cuero más curtido, pero no por eso, bueno, dejar de plantar semillas como para pensar un futuro de Argentina potencia. En ese sentido, no sé cuántos seremos el día jueves en el Obelisco, pero va a ser una actividad patriótica, una actividad para pensar el futuro, ¿no? Lo hemos hecho siempre abandonados y marginados, porque realmente es una de las fechas principales de la guerra. Ahí murieron esa misma hora, a las casi 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, del 2 de mayo de 1982, se produjo el ataque. En una hora prácticamente el Belgrano se hundió, llevándose en forma inmediata, con los 2 torpedos, 300 personas, y 23 luego murieron en las balsas en el Atlántico Sur. Es el hecho principal, de alguna manera, del conflicto en términos de bajas argentinas. Más de la mitad de los caídos fueron en ese momento y en ese ataque. No fue el único acto criminal cometido luego hubo crímenes terrestres y también en otros buques, pero fue el principal en términos de luctuosos. Es declarado por un decreto y por una norma Día Nacional del Crucero General Belgrano. Las escuelas en muchas jurisdicciones tienen que estar las banderas a media asta, y sin embargo estas pequeños ritos no se cumplen porque se olvida. Bueno, ahí esto es consecuencia, obviamente, de la estrategia de poder blando británico, que ha creado otras cuestiones para olvidar. Por ejemplo, la denuncia de crímenes de lesa humanidad, que no son tales, de los abusos efectivamente cometidos por algunos oficiales contra soldados argentinos, fue promovida para acallar y silenciar en una operación de inteligencia los verdaderos crímenes británicos, donde deberíamos concentrar la atención. Han habido diversas instancias, pero nunca los familiares, los tripulantes y los veteranos de guerra hemos olvidado a los héroes del Belgrano, a su proeza, pero también
al acto criminal, y acá señala, digamos, claramente ese acto, el verdadero crimen, que es el colonialismo. Es decir, el verdadero crimen es apoderarse de las riquezas, del trabajo, del esfuerzo, y tratar a personas como si fueran cosas, mercancías. Bueno, el colonialismo en su naturaleza es eso. El hundimiento del Belgrano muestra crudamente hasta dónde el colonialismo puede ser criminal, acá y en cualquier parte del mundo. Por eso es tan importante recordarlo, porque los crímenes de guerra no prescriben. Y más tarde o más temprano pueden ser juzgados. Y esto es lo que nosotros estamos abogando, porque la verdadera honra a los héroes se da por que haya memoria y verdad y justicia para los héroes del crucero General Belgrano. Ni olvido ni perdón, ¿no? Esa consigna que hemos construido. Acá, bueno, ustedes ponen olvidar es otro crimen. Olvidar es otro crimen, porque además del crimen cometido por el colonialismo británico, también es un crimen olvidar, digamos, esas injusticias. Tenemos que tenerlas presentes. Yo no soy ni olvido ni perdón. Yo creo que yo creo que el perdón es bueno, pero para que exista perdón tiene que haber un arrepentimiento. Si los británicos se arrepienten, abandonan las Malvinas, desarman, nosotros lo vamos a perdonar. Ahora, pero previamente tiene que existir eso. Nosotros no sentimos odio contra los británicos. El odio es un hecho lesivo al que lo profesa. Es más, el pueblo inglés no es nuestro enemigo. Todos los pueblos quieren lo mismo. Uh-huh. Quieren vivir en paz, quieren ser felices. El enemigo es esa pequeña oligarquía ávida de apoderarse de del trabajo de todos los pueblos del mundo. Entonces, nosotros sabemos perdonar. Ahora, para perdonar, primero, el que cometió el crimen debe verdaderamente arrepentirse. Lo que nosotros pedimos es arrepentimiento, y que significa que haya justicia. No queremos venganza ni revancha, queremos que haya justicia, que es una cosa distinta. Por eso es importante que las madres, las viudas, los hermanos, los hijos de los héroes del crucero General Belgrano puedan encontrar la posibilidad de hallar justicia, porque eso les va a hacer bien a su alma, y seguramente van a poder perdonar cuando haya justicia. Mientras tanto, ahí no vamos a perdonar, porque no hay arrepentimiento del adversario. Este homenaje a los héroes del crucero General Belgrano se va a estar realizando este jueves 2 de mayo a las 3:30 de la tarde en el Obelisco, en la Plaza de la República. Una de Yapa, y ya te despido, Voces de Malvinas. Esto daría para una charla extensísima, pero hay que contar que Radiográfica se va a sumar a este proyecto, que es por demás interesante. Yo el otro día estaba en la asamblea de las radios comunitarias y contaba de, ¿por qué no escuchamos a nuestros héroes si los tenemos entre nosotros? Bueno, Voces de Malvinas, que ustedes desarrollan desde la Universidad de Lanús, que se ha acoplado la Universidad de Avellaneda, de La Matanza, de Lomas, bueno, varias universidades. El otro día compartimos una reunión donde era muy interesante ver cómo a lo largo y ancho del país se está haciendo, bueno, una gesta comunicacional como para poner micrófono, cámara, tener un archivo histórico de las voces de nuestros combatientes, que esto, bueno, lo planteó Cristina allá por el 2015, pero no se hizo. Así que, bueno, tomaste el bastón de mariscal, vos como director del Observatorio Malvinas, y lo pusiste en funcionamiento. Sí, en realidad era una aspiración de toda la vida, porque lo que pasó en la desmalvinización, en la inmediata posguerra, fue la sustitución de las voces. O sea, no pudimos hablar los combatientes. Hablaban los intelectuales. Hablaban los especialistas, generalmente pagados por el imperio. Los que más tenían comunicación. A través de una ONG, una fundación. Sí, de los medios y de la academia también. Sí. Ahora, tomamos esa decisión. Un paréntesis ahí, debates ideológicos para dar con Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. Claro, ¿no? Claro. Hay toda una tradición ahí muy desmalvinizadora. Absolutamente. Ese es otro tema que merece un análisis profundo. Pero lo cierto es que las voces de Malvinas se tienen que recuperar, porque es una demanda social. Lo vemos cuando vamos a las escuelas, lo vemos cuando vamos a los barrios, cuando vamos a cualquier ámbito. Hay una voracidad por escuchar a las voces de los combatientes que fueron reemplazadas por la de los expertos desmalvinizadores. Pero es fácil, ponen en YouTube Voces de Malvinas, van a encontrar canal, sobre todo el de la Universidad de Lanús, también el de Avellaneda.
muchas vistas. O sea, el tema Malvinas pega. Pega. Bueno, y obviamente no se puede hacer si no es en red. Es decir, tiene que haber una red federal de no solo universidades, que estamos muy felices de que se vayan incorporando nuevas universidades, sino organizaciones libres del pueblo, radios comunitarias, y todo lo que realmente configura el entramado popular que quiere recuperar esas voces, y que cuando ninguno de los combatientes estemos con vida, dentro de 50 años, dentro de 100 años, el investigador, el estudiante, el argentina interesado en escuchar, a ver qué pasó en Malvinas, cómo lo vieron los combatientes, pueda tener un acervo patrimonial intangible, como son los testimonios audiovisuales, y bueno, pueda abrevar en esas fuentes. Lamentablemente todavía las fuentes documentales están inaccesibles, hay un enorme hermetismo de los países, tanto en Argentina como en el Reino Unido como Estados Unidos, que es el otro protagonista real de la guerra. Interesante tener las voces de Malvinas de los ingleses, ¿no? Como para también malvinizar, y que, bueno, ya han escrito mucho ellos. Sí. Bueno, los oficiales, los generales, ¿no? Diciendo, no fue un picnic, nos costó mucho, exacto, a pesar de todos los errores. Y también es importante recordar que cada año cuando hacen una compulsa para ver qué opina el pueblo británico sobre las Malvinas, generalmente la mayoría del pueblo inglés dice que se la devuelvan a la Argentina. ¿Qué carajo nos importa a nosotros? Sí. La mayoría, más del 50% de la población inglesa opina. Felicitarte por eso, contar que son entrevistas abiertas, semiestructuradas, donde se repasa la vida del veterano. Entonces, en la infancia, en la conscripción, en el caso de los conscriptos, también se ha entrevistado oficiales, suboficiales, lo cual da cuenta de todo el universo de Malvinas, la guerra y la posguerra, ¿no? Donde también está la experiencia de organización. Bueno, tendríamos para hablar con vos muchas horas, el tiempo de radio, cuando tiraron abajo la estatua de Canning. Eso fue 84, ¿no? 84. Hay que ver 2 de abril del 84. El documental Hundan al Belgrano, un muy buen testimonio tuyo, sí, cuando estabas de pibe ahí hablando. No, pero eso fue posterior, eso fue en los 90 cuando inauguramos el monumento, claro, en la preinauguración del monumento, sí, que justo, bueno, el Círculo Militar había hecho un acto nuestro, con nuestro escenario, con nuestro micrófono, y estaban los comandantes y estaba Rojas, entonces hubo una bronca. No, eso fue otra instancia. La del 84 fue la del Centro de Ex Soldados Combatientes Malvinas, con el Movimiento de Juventudes Políticas. 45.000 personas marcharon del Obelisco a la Torre de los Ingleses, y bueno, ahí tiramos... digamos, nos la tomamos con el Canning, ¿no? El canciller inglés, que fue la representación de todo de las invasiones, sistema colonial, claro. Del sistema colonial posterior a las invasiones, digamos, ¿no? Así que, bueno, interesante como para recuperar la historia también de esas resistencias. César, querido, gracias por venir. No, al contrario, Lucas, gracias por la invitación. Y nos seguimos encontrando el jueves, entonces, en el Obelisco. A las 15:30 horas, en la Plaza de la República, el Obelisco. Vamos a tener los rostros de los 323 héroes del crucero General Belgrano, la maqueta, las banderas y sobre todo extripulantes y familiares de caídos que van a contar sus vivencias y sus dolores, pero también sus esperanzas. César Trejo, veterano de guerra, director del Observatorio Malvinas, Universidad Nacional de Lanús.